PowerPoint que les estoy subiendo ahora, que se los voy a mostrar, que se los voy a ir explicando, los voy a colgar ahí para que tengan para hacer. No sé, si no llegara a pasar el PowerPoint, avísenme, ¿no? No me van a dejar hablando toda la presentación y van a estar en tema 2 transformaciones. Bueno, vamos chicos. Entonces, vamos a ver el trabajo práctico número 2 sobre transformaciones o solidificación. Cualquier cosa, me interrumpen, no hay problema. Si hay algo que no entiendan o algo que quieran preguntar. Vamos al problema número 1. Dice, A. Calcular el radio crítico expresado en centímetros del núcleo homogéneo que se forma cuando el cobre líquido puro solidifica. Suponer que el subenfriamiento es 0,2 de la temperatura de solidificación. Y B. Calcular el número de átomos presentes en el núcleo del tamaño crítico a esta temperatura de subenfriamiento. Y como dato nos dan la temperatura de solidificación, la energía libre superficial, el calor de fusión, nos dicen que es una estructura FCC y nos dan la constante reticular. Entonces, como vimos ayer, para calcular el tamaño de radio crítico, utilizamos esta ecuación. Fíjense que esta ecuación que Edgardo les contó que esto sale de cuando ustedes tienen la energía libre de Gibbs, hay un gráfico que está en la teoría, pero no sé si está la explicación bien de dónde sale esta fórmula. Cualquier cosa, si no me preguntan, la vemos el viernes, pero esto es algo que nos encanta preguntar y tengo mis dudas si es que está en la teoría, che, pero esto siempre lo cuenta Edgardo en la práctica, en la teoría, digamos. Perdón, tengo mis dudas de que si es que está en la explicación en los apuntes que ustedes tienen. Pero esta ecuación sale de tener en cuenta la energía libre superficial del sistema, que es una energía que hay que entregarle al sistema, y de tener en cuenta la energía libre volumétrica, que es una energía que libera el sistema. De ahí que salía ese gráfico donde tenía un máximo y para determinar los máximos de cualquier función, lo que hace uno era derivar con respecto al radio crítico y lo igualabas a 0. Y de ahí se saca esta formulita. Cualquier cosa, háganme acordar el viernes y la vemos bien porque, como les digo, nos encanta preguntar. Si no es en la evaluación por temas, en el parcial, y si no, cuando vayan a rendir el final. Así que bueno. Bueno, sigamos. Para calcular el radio crítico, entonces, usamos esta fórmula que, si ustedes se fijan, tenemos la energía superficial, tenemos la temperatura de solidificación, conocemos el calor de fusión y conocemos el subenfriamiento. La temperatura, si bien acá como tengo temperatura arriba y temperatura abajo, no va a pasar nada que pongan Fahrenheit porque se va a simplificar, pero acostúmbrense a usar siempre la temperatura expresada en Kelvin. Bueno, ustedes reemplazan y ahí van a sacar el tamaño de radio crítico. ¿Sí? Ahí les fui poniendo los valores para que después ustedes hagan y comparen. Tengan en cuenta el tema de las unidades. En el inciso B dice, calcular el número de átomos presentes en el núcleo de tamaño crítico a esta temperatura de subenfriamiento. Entonces, si nosotros suponemos que el núcleo es una esfera, y como conocemos el radio de la esfera, vamos a poder determinar el volumen del núcleo, ¿sí? Entonces nos va a quedar acá que el volumen de la esfera va a quedar en centímetros cúbicos por núcleo. Por otro lado, si ustedes se fijan, también tienen como dato el valor de la constante reticular, con lo cual también vamos a poder saber cuántas celdas unidad, o el volumen, perdón, de una celda unidad, y por lo tanto, si nosotros hacemos la relación del volumen de la esfera con el volumen de la celda unidad, vamos a poder determinar cuántas celdas unidad tenemos por núcleo. Y como además conocemos que es una estructura, no me acuerdo si es DCC o FCC, que es una estructura FCC, y como sabemos,
la cantidad de celda unidad que tenemos por núcleo, y como además podemos determinar, o sabemos que entonces tenemos 4 átomos por celda unidad, ¿sí? Entonces, multiplicando esto por el número equivalente, van a poder determinar cuántos átomos tienen por núcleo. Cualquier cosa, si no entienden, me paran, ¿no? Yo, si no me dicen nada, voy a seguir. Y ahí se terminaría el problema número 1. Vamos al problema número 2, que dice: suponga que se tiene una aleación de molibdeno que se encuentra impurificada con niobio debido a que en forma intencional se procedió a reemplazar sustitucionalmente una cierta cantidad de átomos de molibdeno por átomos de niobio. Se pide calcular para dicha aleación cuál es la fracción porcentual de átomos de molibdeno que han sido reemplazados sustitucionalmente por átomos de niobio. Y como datos nos dicen que consideremos despreciables los defectos del material, que consideremos que se cumplen las reglas de Hum-Rothery, que la estructura cristalina de ambos metales es BCC, nos dan el número de Avogadro, la constante de red de la aleación, la densidad de la aleación y los pesos atómicos del molibdeno y del... Fíjense entonces que cuando nosotros hablamos de una solución sólida sustitucional, quiere decir que algunos átomos de la celda unidad original, que sería del molibdeno, van a ser reemplazados por átomos de niobio, que serían estos rojos que están acá, ¿sí? Pero que al decir que consideramos despreciables los defectos del material, en definitiva nos está diciendo que por cada celda unidad tenemos, como estamos en una BCC, 2 átomos por celda unidad. Porque si nosotros tuviéramos defectos, y ya vamos a ver un problema más adelante, el número equivalente sería más chiquito, más pequeño, digamos. Entonces, fíjense que lo que nosotros podemos plantear es la densidad en función de todos los parámetros de la estructura cristalina. Nosotros conocemos la densidad de la aleación, el número de Avogadro, conocemos la constante de red de la aleación, conocemos el número de átomos equivalentes, y lo que nos quedaría por plantear es este peso molecular, que vamos a plantear como el peso molecular de la aleación, lo vamos a plantear como un promedio ponderado, ¿sí? Lo vamos a plantear de la siguiente manera: va a ser la fracción de niobio, por el peso molecular del niobio, más la fracción del molibdeno por el peso molecular del molibdeno. Además, teniendo en cuenta que solo tenemos niobio y molibdeno, entonces la suma de las fracciones no tiene que dar igual a 1. Entonces, fíjense acá que cuando nosotros vamos a reemplazar el peso molecular de la aleación por este promedio ponderado, vamos a poner directamente en función de la fracción del niobio o en función de la fracción del molibdeno, lo que ustedes quieran. Y entonces acá le va a quedar una ecuación con una incógnita, que en este caso yo lo planteé en función de la fracción de niobio, ¿sí? Y que le va a dar que tenemos un 15,86% de niobio. Que acá ustedes ponen la fracción de molibdeno y acá pondrán 1 menos la fracción de molibdeno, bueno, le dará el 100 menos el 15, 86%. ¿Me entienden hasta ahí, no? Sí, profe. Perfecto. Bien. Sigamos. Vamos al problema 3, que dice: se tomó una micrografía de un acero de bajo contenido de carbono utilizando una ampliación de 100 por, sabiendo que de la misma resultaron 21 granos dentro del campo de visión y 22 granos cortados por la circunferencia en un área circular de 1,128 pulgadas de diámetro. Se pide calcular cuál es el correspondiente índice ASTM de tamaño de grano. Bueno, ayer también vimos esta ecuación. En realidad es esta ecuación es cuando tenemos una ampliación de 100 por. Cuando tenemos una ampliación diferente,
la corregimos con este factor de acá. Fíjense que si nosotros en este caso tenemos 100 por, pero yo esto se las muestro porque si eventualmente les puede pasar que en el parcial les toque un problema al estilo, pero que diga que tiene una ampliación de 250 por, bueno, entonces tendrán que usar esta ecuación, ¿sí? Donde acá pondrán la ampliación diferente a 100 que les da el enunciado, digamos. Pero acá si nosotros ponemos 100, con 100 esto nos va a dar 1 y llegamos a esta ecuación. Entonces esta ecuación, repito, es cuando tenemos una ampliación de 100 por. Si tenemos una ampliación diferente, habrá que usar esta ecuación, que no es nuestro caso. En esta ecuación tenemos este n mayúscula, es el número de granos por pulgada cuadrada, en una ampliación de 100 por. Fíjense que nosotros nos dice que tenemos 21 granos dentro del campo de visión y 22 granos cortados por la circunferencia. Para poder determinar cuántos, esto es granos, digamos, totales, lo que tenemos que hacer acá es una suposición. Y que lo que se supone es que, lo más fácil sería suponer que estos 22 granos están cortados a la mitad. Entonces, con esa suposición, yo voy a poder determinar el número total de granos, digamos, que tengo, que van a ser los 21 granos estos, más los 22 sobre 2, que quedarían 11 granos. Entonces, cuando sumo 21 más 11, me va a dar que tengo granos. Eso por un lado. Por otro lado, este n es los granos que tengo por pulgada cuadrada. Y me dice que yo estoy observando en un área circular que tiene un diámetro de 1,128 pulgadas. Entonces, si yo calculo con este diámetro la superficie que estoy observando, van a ver que prácticamente les da que es 1 pulgada cuadrada. Y acá tienen más o menos la resolución. Ahí tienen lo que yo les decía. Los 21 granos más los 22 granos, suponiendo que estos están cortados a la mitad, les va a dar que tienen 32 granos y van a calcular el área de la micrografía con ese diámetro que les da de 1,128 pulgadas al cuadrado, y eso van a ver que les da prácticamente 0,999, que es 1 pulgada al cuadrado. Entonces van a poder decir que el n mayúscula que son los 32 granos por pulgada cuadrado, es igual a 32. Ya conociendo este n, fíjense que lo que les pregunta el problema, cuál sería el número de ASTM de acá, que es el n minúscula, la n minúscula esta. Entonces, simplemente aplican logaritmo y van operando algebraicamente y van a determinar que este número, este índice va a ser igual a 6. El índice de tamaño de grano ASTM es igual a 6. Profe, seguimos. Una pregunta con respecto al ejercicio anterior. Si n mayúscula me hubiera dado 32,1, ahí lo redondaría a 33 o sigo trabajando con el 22,1. No, seguís trabajando con el 32,1. El que se redondea es el n Ah, bien. Que lo redondeas como cualquier número, o sea, si te da 6,7 pasará a un n igual a 7. Listo, profe, gracias. De nada. Vamos al problema número 4. Dice, determine cuál debe ser el número de vacantes por centímetro cúbico necesario para que una red de hierro BCC tenga una densidad de 7,85 gramos por centímetro cúbico, y como dato nos dan el número de Avogadro, la constante de red y el peso atómico del hierro. Y vamos de vuelta con esta ecuación que ya hasta en la sopa la vemos, ¿no? Porque también la hemos visto en el práctico pasado, donde lo que hacemos es expresar la densidad en función de las variables de la estructura cristalina. Y fíjense que lo que les había comentado la clase pasada, que cuando nosotros, en el mejor de los casos, en el caso de tener un metal perfecto que no haya
que no haya vacantes, nos está diciendo que en realidad lo que tenemos es que este número de equivalente es exactamente el que predice la teoría, o sea que si yo tengo una estructura BCC va a ser 2, si tengo una estructura FCC será 4, y si tengo una estructura HCP será 6. Eso es en el mejor de los casos en que el material no tenga defectos. Esto sería un 2, en este caso sería un 2, sí, porque estamos en estructura BCC, sí, sería un 2, y todos los demás son variables que las conocemos y podríamos determinar lo que sería la densidad teórica. Ahora, como nosotros tenemos vacantes, es decir, que cada tanto van a estar faltando átomos en la red cristalina, en la red cristalina, sí, este número de equivalentes va a ser menor que el número teórico. Entonces, nos va a dar una densidad menor, por lo tanto. Fíjense que estos son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el problema? El problema me está diciendo, yo tengo esta densidad, ¿cuántas vacantes tengo? Entonces, yo reemplazando acá la densidad, ustedes van a determinar este número de vacantes y van a ver, acá consideren 4 decimales, porque es muy poquito, el valor es muy bajito, digamos, el valor por debajo del número de equivalente teórico, pero esto, cuando ustedes calculen, les va a dar un poquito menos que 2, les da 1,9997, por decirles algo. No sé si puse, no lo puse acá. Le va a dar muy poco, por debajo del valor teórico. Entonces, fíjense que para nosotros determinar el número de vacantes, es decir, la cantidad de átomos que no están en su lugar, o sea, que están faltando, vamos a hacer como el número de equivalentes teóricos, que en este caso es 2 porque es una estructura BCC, menos el número de equivalentes reales, que es el que ustedes van a determinar con esta fórmula, ¿sí? Entonces, esa diferencia le va a dar la cantidad de átomos por celda unidad que están faltando, que nosotros en vez de ponerle unidad átomos, le decimos que son vacantes por celda unidad. Ahora, fíjense que el problema les pide el número de vacantes por centímetro cúbico. Entonces, para que nos queden vacantes por centímetros cúbicos, lo que hacemos es, nosotros vamos a determinar vacantes por celda unidad, lo dividimos por la constante de red, y ahí ya se nos va a ir la celda unidad con celda unidad, y nos va a quedar vacantes por centímetros cúbicos. Y esto es lo que les debería dar. Si les da distinto, me avisan, y lo vemos el viernes, pero en principio les debería dar este valor. Disculpe, profe, ¿cuál era la suposición que hacía ahí con respecto a la estructura? Mirá, nosotros hablamos de la densidad teórica cuando el número de equivalentes es el que corresponde a la estructura. Por ejemplo, si yo acá pongo un 2, porque estoy en una estructura BCC, el valor que yo voy a determinar va a ser el de la densidad teórica. Ahora, fíjate que cuando ustedes es más, tienen todos los valores, todos los datos para calcular, pongan acá un 2 y van a calcular la densidad esta teórica, van a ver que es un poco más grande que esta. Ahora, cuando ustedes vengan a esta ecuación y reemplacen este valor de 7,85, este número de equivalente le va a dar un poquito menor a 2. Quiere decir que por celda unidad no voy a tener 2 átomos, sino voy a tener 1,98 átomos. Lo que me está faltando, ese poquito que me está faltando, son en definitiva los átomos que están faltando, que son las vacantes. ¿Sí? Entonces, el número de vacantes lo vamos a determinar como una resta entre el número de equivalentes teóricos menos el real. Eso le va a dar los átomos que están faltando en la celda unidad, que después la vamos a dividir por la constante de red, solo porque el problema nos está pidiendo vacantes por centímetros cúbicos y no vacantes por celda unidad, digamos. ¿Hasta ahí eso se entiende? Sí, gracias. Bueno, quédense con los conceptos. Ya son problemas sencillos, pero ustedes vayan quedándose con los conceptos. De que, insisto, cuando hablamos de densidad teórica es porque acá tenemos el número de equivalente 2, 4 o 6.
si tenemos vacancia en la estructura, este número va a ser más chico y la densidad también va a ser menor que la densidad teórica. Seguimos. Vamos al problema número 5, que dice, la difusividad de átomos de níquel en la red cristalina del hierro sólido FCC es 1 por 10 a la menos 15 metros cuadrados por segundo a 1300 grados centígrados y de 1 por 10 a la menos 16 metros cuadrados por segundo a 1000 grados centígrados. Calcular la energía de activación expresada en Joule por mol para la difusión del níquel en la red cristalina FCC del hierro en el rango de la temperatura de 1000 a 1300 grados centígrados. Y como datos nos dan la constante de los gases. Fíjense que a la difusividad la calculamos como una constante preexponencial por la exponencial de menos la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura. Fíjense que si nosotros quisiéramos calcular la energía de activación, si nosotros quisiéramos calcular la energía de activación, yo conozco la difusividad y conozco la temperatura en una determinada, digamos, conozco la temperatura, sí, conozco la difusividad a esa temperatura, pero en este caso no conozco ni la constante preexponencial, ni conozco la energía de activación. Entonces estaría teniendo una ecuación con dos incógnitas. Pero lo que yo sí conozco es la difusividad y la temperatura, conozco las variables de difusión de temperatura en dos estados diferentes. Entonces, lo que yo hago es relacionar estas dos ecuaciones y como esta constante preexponencial es independiente de la temperatura, lo que hago es simplificarlas. Entonces, ahí sí, fíjense que ya me queda una ecuación con una incógnita que es la energía de activación, ya que conozco D1, T1, D2, T2. Y la energía de activación es la misma para los dos sistemas. Entonces, acá lo que tienen que hacer es operar algebraicamente y determinar la energía de activación. Vamos al problema número 6. Una capa de 0,05 centímetros de óxido de magnesio se deposita entre capas de níquel y de tantalio para que funcione como una barrera contra la difusión que impida reacciones entre los dos metales. A 1400 grados centígrados se crean iones de níquel que se difunden a través del material cerámico de óxido de magnesio para llegar al tantalio. Se pide determinar el flujo de los átomos de níquel por unidad de área y unidad de tiempo, el número total de átomos de níquel que pasan a través de la interfase por segundo, el volumen de los átomos de níquel eliminados de la interfase por segundo y el espesor que se reduce la capa de níquel por segundo, y también el tiempo expresado en horas requerido para que una capa de níquel de un espesor de 1 micra se consuma totalmente. Y como datos nos dan la difusividad, la constante reticular y la estructura cristalina, nos dicen que es una estructura FCC. Lo primero que tienen que, cuando ustedes vean un problema de difusión, lo primero que tienen que hacer es identificar si estamos en estado estacionario o en estado no estacionario. En este caso, ni me habla del tiempo, ni me dice calcula el tiempo o lo que sea referido al tiempo, con lo cual yo sé entonces que estoy en un problema de estado estacionario, es decir, que lo que tengo que aplicar es la primera ley de Fick. Fíjense que la primera ley de Fick me dice que el flujo difusivo va a ser igual a menos el valor de la difusión por el gradiente de la concentración sobre, esta es la distancia a la que estoy tomando este gradiente, y lo que tienen que tener en cuenta en estos problemas siempre es que la difusión, que es el transporte de la materia a través de la materia, ocurre siempre
desde una mayor concentración hacia una menor concentración. ¿Sí? Siempre va a difundir desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Entonces, fíjense que este gradiente, por definición, es concentración final menos inicial. Y como siempre, siempre, siempre en difusión la concentración inicial es mayor que la concentración final, este gradiente siempre es negativo. Por eso es que acá se pone un signo menos, para que con el menos de este gradiente de acá tengamos un flujo positivo. Esto que yo se lo estoy contando, lo cuento todos los años, y todos los años voy al parcial y cometen el mismo error. O sea, si ustedes van a poner el signo menos acá, acá lo tienen que expresar como concentración final menos inicial para que esto les dé negativo. Si ustedes este gradiente lo van a plantear al revés como concentración inicial menos final, entonces no tienen que poner este signo, es como que este signo lo metieron acá adentro. Pero si ustedes me ponen acá el signo y además esto lo plantean como inicial menos final, yo les tengo que bajar puntos en el parcial. Van a llegar al mismo resultado y después yo sé que de prepo ustedes me van a poner igual el flujo positivo. Pero si lo plantean mal, les tengo que bajar puntos. Entonces, se los repito porque esto siempre hace lo mismo. Tengan en cuenta eso. Si ustedes van a poner el signo menos, acá planteen como final menos inicial y esto les tiene que dar negativo. Porque siempre la difusión es desde mayor concentración a menor concentración. Bueno, fíjense que en estos problemas, el cuello de botella, en definitiva, está en encontrar el valor del gradiente de concentración, que por lo general, en la mayoría de los casos, a expresar este gradiente como átomos por unidad de volumen. ¿Como átomos de quién? Como átomos del que está difundiendo, no el que forma la matriz, sino como el que está difundiendo. O sea, si yo tengo una matriz, por ejemplo, si yo tengo un hierro que le estoy haciendo difundir carbono en su interior, son, en definitiva, el flujo este son de átomos de carbono, no de átomos de hierro. Eso se lo aclaro. A ver, acá que tengo, en realidad yo tengo óxido de magnesio, pero lo que difunde es, lo que difunde acá es el níquel, que cuando yo lo empiezo a calentar, empieza a difundir a través de esta capa de óxido de magnesio. Yo justamente pongo esta capa acá de óxido de magnesio porque no quiero que reaccione el níquel con el tantalio, en este caso. Entonces, cuando hablemos de este problema de átomos por unidad de volumen, van a ser átomos de níquel, que es el compuesto que está difundiendo a través del óxido de magnesio. Entonces, fíjense que, como les decía, el cuello de botella en este caso es la concentración inicial o final, eventualmente la final, por lo general, en este caso la final es 0, porque justamente yo pongo este sándwichito acá sería el queso del sándwich, este óxido, esta cerámica, que es óxido de magnesio, para que justamente no reaccione el níquel con el tantalio, ¿sí? Entonces yo ya sé que mi concentración final acá va a ser 0, la concentración final de átomos de níquel. Pero la concentración inicial es lo que tenemos que determinar en función de, en este caso, los parámetros que me está dando el problema. Fíjense. Insisto, nosotros tenemos que llegar acá a átomos de níquel por unidad de volumen. Me dice que es una estructura FCC, con lo cual ya hemos dicho que la estructura en definitiva me está dando los números de átomos equivalentes por celda unidad, con lo cual ya tendríamos la unidad átomos arriba, átomos de níquel por celda unidad. Y fíjense que yo necesito que sea por unidad de volumen, con lo cual si yo lo divido por la constante reticular, llegamos al valor de la concentración inicial, que en definitiva van a ser los números de átomos equivalentes sobre la constante reticular al cubo. ¿Sí? Entonces ya con eso, ya tendríamos resuelto, digamos, la mayor parte del problema.
Y sería reemplazar entonces en la primera ley de Fick los valores. Para poder determinar este flujo, conocemos la difusividad, acá está, conocemos entonces ahora sí el gradiente, que va a ser concentración final menos inicial, va a ser 0 menos esta concentración de acá, que con este menos, insisto, se va a hacer positivo el flujo, sobre el delta de X, que es en definitiva esto de acá, que es desde donde yo tomaría la concentración inicial hasta la concentración final, que son el 0,05 centímetros. Todo esto, cuando ustedes pongan acá, pongan las unidades y vayan simplificando, porque en este caso estamos en centímetros y la estructura me dio la constante reticular en centímetros, pero muchas veces en los otros problemas no está tan directa, digamos, el tema de las unidades. Así que siempre vayan poniendo las unidades y simplificando, cosa de que cuando tengan que hacer un cambio de unidad quede reflejado en la ecuación, digamos. Bueno, y en este caso entonces les da que el flujo es 1,54 por 10 a la 13 átomos de níquel por centímetro cuadrado y por segundo. En el inciso B me pide el número total de átomos de níquel que pasan a través de la interfase. Fíjense que sería entonces átomos por unidad de tiempo. Entonces, fíjense que nosotros del inciso anterior conocemos los átomos por unidad de tiempo y de área. Pero como yo acá tengo el dibujito y puedo determinar el área transversal, si nosotros multiplicamos el flujo por el área, se nos irían los centímetros cuadrados de acá con la del área, y nos quedaría en definitiva átomos de níquel por segundo. ¿Sí? Acá ya para todos los otros incisos lo que tienen que hacer es darse maña con las unidades. Vamos al inciso C, que dice el volumen de átomos de níquel eliminados de la interfase por segundo. En definitiva es el caudal, me está pidiendo volumen de átomos, volumen, unidad de volumen, centímetro al cubo, por unidad de tiempo por segundo. Entonces, fíjense que nosotros del inciso anterior ya teníamos esto de átomos por unidad de segundo. Entonces tendríamos que operar algebraicamente o multiplicar o dividir de manera tal de sacar la palabra átomos y que me aparezca acá la palabra o la unidad de volumen. Entonces fíjense que si nosotros multiplicamos por la constante de red, ya estaríamos introduciendo el volumen, digamos el centímetro cúbico arriba, por, en este caso quedaría por ser la unidad, y si nosotros a su vez dividimos por el número de átomos equivalente, se nos iría la palabra esta átomos con átomos, y celda unidad con celda unidad, y nos estaría quedando en unidades de volumen por unidad de tiempo. Que si se fijan acá, es, en definitiva es el flujo por el área por, fíjense que en el inciso B creo que fue, a ver, en el inciso B o C, perdón, fíjense que cuando hemos calculado la concentración, a ver, ¿dónde está? Acá hemos hecho número de átomos equivalente sobre la constante de red. Fíjense que acá, en definitiva, esto es el valor anterior de flujo por área sobre la concentración inicial, si quisieran. Obviamente que van a llegar a lo mismo. ¿Sí? Bueno, después dice, determinar el espesor que se reduce la capa de níquel por segundo. Fíjense que en definitiva me está pidiendo centímetros por segundo, que son unidades de velocidad. Fíjense que nosotros acá del inciso anterior tenemos unidades de volumen por unidad de tiempo, y como yo acá necesito nada más que unidades de longitud, lo que hago es dividir por el área transversal de difusión,
que habíamos dicho que era esto, 2 por 2 centímetros al cuadrado, o sea, 2 por cuadrados va a ser el área en este caso. Cuando ustedes dividan por el área, este centímetro cuadrado se va a ir con este, y les va a quedar unidades de en el inciso E, que dice el tiempo expresado en horas requeridos para que una capa de níquel de un espesor de 1 micra se consuma totalmente, bueno, volvemos acá. Esto es lo que hemos calculado en el inciso anterior, donde yo tengo centímetros por segundo. Y en definitiva me está pidiendo tiempo. Fíjense que la velocidad, que es lo que hemos calculado en el inciso anterior, la podemos calcular como longitud sobre tiempo. Si despejamos de acá la palabra tiempo, esta longitud me la está dando el problema, me está diciendo que yo tengo una capa de níquel de 1 micra, ¿sí? Entonces acá ustedes pondrán 1 micra sobre este valor que está en centímetros por segundo. Acá por supuesto que tendrán que pasar centímetro a micra o micra a centímetros, y tendrán que pasar segundos a horas, y les va a quedar esto, que el tiempo es igual a 154,34 horas. Perdón. Y vamos al último problema. El problema 7 dice, calcule el tiempo necesario para obtener una concentración de 0,24% de carbono a 0,01 centímetro por debajo de la superficie de una barra de acero. Al cementarla a la temperatura de 1000 grados centígrados, la concentración inicial del carbono en la barra de hierro es de 0,2% y la concentración en una atmósfera gaseosa de monóxido y de dióxido de carbono se mantiene en 0,4%. Y como dato nos dan la estructura del hierro, el coeficiente de difusión, la energía de activación y la constante de los gases. Al igual que en el caso anterior, les digo, ustedes cuando leen un problema de difusión, se tienen que plantear si están en un estado estacionario o en un estado no estacionario. Cuando hacen referencia al tiempo es porque estamos en un estado no estacionario, es decir, que las concentraciones van cambiando con el tiempo. A diferencia de en el problema anterior, que yo tenía una concentración inicial y una concentración final. Si yo le saco una foto de esa concentración inicial y esa concentración final, y voy al otro día y le vuelvo a sacar una foto a la concentración inicial y a la concentración final, cada concentración sigue teniendo el mismo valor. Eso es estado estacionario. En este caso, las concentraciones van cambiando con el tiempo. Es decir, que si yo le saco una foto a las concentraciones, voy al otro día y le saco una foto a las concentraciones, voy a tener valores distintos de concentración en función del tiempo. Eso quiere decir que un sistema no está en estado estacionario. Entonces, fíjense que cuando estamos en este caso de sistema no estacionario, lo que usamos es esta ecuación, donde en este caso nosotros vamos a conocer todos los valores de la parte derecha, de la parte, izquierda de la ecuación, y la incógnita es el tiempo, que es, en definitiva, digamos, la incógnita está en el argumento de la función. Hay otros problemas que es al revés. Ustedes tienen todos los datos necesarios para calcular todo esto, el valor de z, digamos, el valor del argumento de la función, y en función de z calcularán entonces algún valor, alguna incógnita de acá, ¿sí? Los problemas de este tipo son así: o conozco todo esto y tengo que determinar el argumento de la función, o conozco el argumento de la función y tengo que determinar la función error. No es más que eso. Fíjense que lo que es importante acá es que identifiquen bien cuál es la concentración superficial, cuál es la concentración a una determinada profundidad y cuál es la concentración inicial. Porque pasa en los parciales que han puesto, en vez de concentración superficial, la concentración a una determinada profundidad, y acá otra cosa, y ya esto les da mal, con lo cual los 20 puntos que podían valer el ejercicio en el parcial tienen
0 punto de arranque. O sea que es muy importante que sepan identificar en el enunciado qué son cada una de estas concentraciones. Fíjense que ahí dice, bueno, el tiempo necesario para una concentración de 0,24 de carbono a 0,01 centímetros. O sea que esta es una concentración en definitiva, una determinada profundidad. Va a ser esta, la CX. Después les dice que tienen la concentración inicial del carbono es tanto, o sea que es la concentración inicial, y la concentración en una atmósfera gaseosa, que quiere decir que ustedes van a tener el hierro y toda la vuelta está en una atmósfera que tiene una concentración de 0,4%. Por lo tanto, este 0,4% es la concentración superficial, es la concentración que ustedes tienen en la superficie del hierro. Entonces, una vez que ustedes identifican todas estas concentraciones, lo que hacen es determinar el valor. Y ustedes van a ver que les va a dar 0,8%, sería 0,8. Este valor es el valor de la función error. Ustedes, para determinar el tiempo, lo que tienen que hacer es entrar con este valor, determinar cuál es el argumento de la función, y después entonces igualarán esto con el valor de z, y podrán despejar de acá el tiempo. Fíjense que no les da directamente la difusividad, pero sí les da la constante preexponencial, la energía de activación y la constante de los gases, con lo cual ustedes a la difusividad la determinarán en función de esta ecuación. Y entonces, ya van a conocer, fíjense que ya van a conocer esto, conocen la profundidad, despejarán esto, ¿sí? Vamos a la tabla esta. Esta tabla ustedes la tienen, fíjense que esto es Z, es el argumento, es esto, y la función de Z, la función error del argumento va a ser esto, ¿sí? Esta tabla, fíjense que yo tengo 0, 0,3, 0,35 y continúa acá 0,40, 0,45, 0,8 y continúa acá 0,85, 0,90, tucu, acá 1,5 y continúa acá. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esta tabla en realidad es una tabla larga que tendría que ir hacia abajo y les ocuparía una hoja más para imprimir. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? La hemos acortado y quedó cortita. Pero entonces fíjense que a este valor de z le corresponde esta función error. A este valor de z le corresponde esta función error. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también se lo explico todos los años y resulta que algunos chicos entran al parcial, cuando están en el parcial entran a la función esta error y me sacan el z de acá. Esta función error va con el z de acá, de la izquierda, no con el z de la derecha. Fíjense que esto es una tabla que está cortita, acomodada así para que ocupe menos lugar, pero que la tabla continúa. En realidad esto es continuación de esto. Entonces, cuando entren a la tabla, se tienen que fijar bien qué es la función error, y el z que corresponde a la función error es el z de la izquierda. Se lo aclaro porque también he visto que hacen eso en los parciales. Entonces, vamos de vuelta. Ustedes vienen, calculan todos los valores, te meten acá todos los valores, le da que la función error es igual a 0,8, vienen a la tabla, y ustedes fíjense que yo entro acá con la función error y tengo 0,79, 0,82. No tengo el valor 0,8. Entonces, lo que van a tener que hacer acá es una interpolación, que no les he puesto la función acá de la interpolación, pero calculo que la saben hacer. Si no, fíjense en una recta que pasa por 2 puntos, y van a poder sacar entonces el valor de z, justito, el que le corresponde a 0,8. No tomo ni este, interpolo y saco el valor. Cuando ustedes hacen esa interpolación van a ver que el valor del argumento para esta función, para el 0,8 de la función error, les va a dar 0,9063. ¿Sí? Entonces, a este valor sí ya lo uso para igualarlo con el argumento de la función, conozco la difusividad, conozco la profundidad, despejo el tiempo. Y ahí les va a dar 102,14 segundos.
insisto, este problema, conocemos todo esto y alguna incógnita va a estar acá, o me van a dar todo lo necesario para yo poder calcular el valor del argumento de la función y poder determinar entonces la función error en función de la tabla y determinar alguna de estas concentraciones. No tiene más complicaciones que estos problemas, pero sí tienen que identificar bien cuáles son las concentraciones estas, superficiales, a una determinada profundidad inicial, tener el cuidado ese de que cuando entran a la tabla, esta Z, este argumento se corresponde con esta fila, y no con esta, por ejemplo. Y eso es todo, chicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, el viernes que viene vemos el práctico de corrosión.